Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en algo verdaderamente apasionante, el brillante libro de Brian Tracy sobre cómo crear y hacer crecer vuestro propio negocio. Si alguna vez os habéis preguntado qué es exactamente lo que separa a los que solo sueñan de los que realmente consiguen las cosas, bueno, habéis llegado al lugar indicado. ¡Vamos a por ello! Pensad en esto por un segundo. ¿Y si la clave de la libertad financiera estuviera literalmente al alcance de vuestras manos? Es muy común pensar que montar un negocio exitoso es como un club exclusivo para unos pocos afortunados. Pero, ¿sabéis qué? La realidad de hoy en día nos cuenta una historia totalmente distinta. Estamos viviendo en una época dorada que, sinceramente, favorece muchísimo a los emprendedores. Bueno, vamos a ver cómo desgranamos todo esto. Primero, hablaremos de la era del emprendimiento. Luego vamos a desmontar los principales mitos sobre los negocios. Pasaremos a la mentalidad del emprendedor de éxito, montaremos un plan de negocios que sea súper práctico, veremos por qué las ventas son el motor de todo y para rematar hablaremos del principio del pasillo. Empezamos con el punto 1, la era del emprendimiento. A ver, seamos claros, no estamos en los años 80. Hoy en día, las viejas barreras de entrada se han esfumado por completo. Básicamente, si tenéis un ordenador portátil, conexión a Internet y un buen montón de ganas, ya tenéis casi todo lo necesario para empezar. Fijaos bien en este dato porque es alucinante. Resulta que el 87% de los multimillonarios actuales empezaron absolutamente desde cero. Nada de heredar grandes fortunas ni imperios familiares. Se hicieron a sí mismos. ¿Y esto qué nos dice? Pues nos demuestra de forma tajante que el éxito no es cuestión de suerte o de genética, es más bien una fórmula. Y lo mejor de todo es que es una fórmula que todos podemos aprender. Y aquí es donde entra el concepto clave de Brian Tracy, el famoso factore. En el fondo, es súper simple pero muy poderoso. Se trata de ofrecer a los consumidores algo que sea mejor, más rápido, más fácil o más barato. La riqueza de verdad, la que perdura, no se crea persiguiendo billetes, sino mejorando la vida de la gente. Si logramos servir a los demás de manera más eficiente que el resto, os aseguro que el éxito financiero llega por sí solo. Es una consecuencia directa. Pasamos al punto número 2, los principales mitos empresariales. Aquí es donde tenemos que enfrentarlos a esos monstruos invisibles. Ya sabéis, esas creencias tóxicas que se nos meten en la cabeza nos paralizan y hacen que muchísima gente ni siquiera intente dar el primer paso. Vamos a desmontarlos. El primer gran mito, y seguro que lo habéis escuchado 1000 veces, es ese que dice que casi todas las empresas fracasan en 5 años. Suena aterrador, ¿verdad? Pero a ver, la realidad de las trincheras es muy diferente. Los verdaderos emprendedores le tienen pánico al riesgo ciego. Lo que hacen es usar pruebas de concepto, es decir, testean el mercado en pequeñito antes de tirarse a la piscina. Preparación pura y dura. Ese es el verdadero antídoto contra el fracaso. Luego está el segundo mito clásico. Necesitamos convencer a un gran inversor para arrancar. Mentira. Tracy es súper claro con esto. Hay que tirar de autofinanciación. Si no hay dinero al principio, pues se sustituye con, literalmente, el sudor de la frente. Hay que salir ahí, hacer esas primeras ventas con mucho esfuerzo, reinvertir y crecer paso a paso. Olvidaos del capital de riesgo al principio. Vuestro mejor inversor sois vosotros mismos. Y para rematar el tema de los mitos, grabaros esta regla a fuego. En serio, os va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Es la regla del 3 y del 2. Todo, absolutamente todo en los negocios os va a llevar 3 veces más tiempo del que habíais planeado y os va a costar el doble. Si aceptamos esta cruda realidad desde el minuto 1, la frustración será muchísimo menor. Palabrita. Vamos con el punto 3, la mentalidad del emprendedor de éxito. Fijaos, podéis tener el producto más revolucionario del mundo, pero sin el equipamiento interno adecuado, os vais a pique a la primera tormenta. La clave aquí es la ambición, y algo tan sencillo como escribir 10 metas claras todos los días. Eso es lo que separa a los que hacen de los que solo imaginan. Para proteger todo ese esfuerzo, usamos el análisis K-Winning, o lo que es lo mismo, el pensamiento de base cero. Es una herramienta brutalmente honesta. Básicamente, si un proyecto o un socio no funciona, tenéis que preguntaros, sabiendo lo que sé hoy, ¿volvería a meterme en este lío? Si la respuesta es un no rotundo, cortad por lo sano y rápido. Cero remordimientos. No dejéis que el orgullo o el tiempo invertido os aten a un barco que se hunde. Llegamos a la sección 4, el plan de negocios práctico. Y por favor, olvidaos de esos tochos burocráticos infumables de 100 páginas. Lo que necesitamos aquí es un mapa de operaciones, algo que nos dé una claridad absoluta sobre el terreno. De todas las preguntas posibles, vamos a ir al grano y quedarnos con las 4 esenciales. Primera, ¿qué estáis vendiendo exactamente? Segunda, ¿quién es vuestro cliente ideal? Con pelos y señales. Tercera, ¿qué problema súper específico le estáis solucionando?
Y cuarta, ¿cómo le vais a entregar ese producto? Si no podéis responder a esto de forma cristalina, todavía no toca salir a la calle. Toca volver a la pizarra. Punto 5. Las ventas. El motor del negocio. Vamos a ser muy, pero que muy directos con esto. Un alto volumen de ventas soluciona prácticamente todos los problemas que pueda tener una empresa. Así de claro, es la gasolina de todo este invento. La clave absoluta aquí es seguir la regla de oro de Peter Drucker. A ver, los me gusta en redes sociales están muy bien para el ego, pero la métrica vital es el flujo de caja libre, el dinero real que queda en el banco cuando acaba el día. Y para que ese flujo no pare, hay que obsesionarse con el cliente y mantener los costes a raya sin compasión. El dinero en caja es literalmente el oxígeno de la empresa. Para que ese motor funcione a pleno rendimiento, podéis usar este esquema tan sencillo de 4 pasos. Tenéis que preguntaros constantemente. 1. ¿Qué deberíamos hacer más porque lo estamos haciendo genial? 2. ¿Qué deberíamos hacer menos porque no aporta casi nada? 3. ¿Qué deberíamos empezar a hacer para innovar? Y 4. ¿Qué debemos dejar de hacer radicalmente? Haced este repaso cada semana y vais a alucinar con lo que sube la eficiencia. Y así llegamos a nuestra sexta y última sección, el principio del vasillo. Ya hemos trazado el mapa, ya tenemos la mentalidad. ¿Qué falta ahora? Pues dar el gran salto. Nos pasa muchísimo que nos paralizamos porque queremos ver el final del camino antes siquiera de arrancar. Pero es que los negocios no funcionan así, para nada. Es como caminar por un pasillo a oscuras, tenéis que empezar a andar. Al avanzar, claro que sí, os darán algún portazo en las narices. Pero, y aquí está la magia, al moveros iréis descubriendo puertas nuevas, oportunidades increíbles que era totalmente imposible ver cuando estabais quietos en la línea de salida. Para atrevernos a recorrer ese pasillo, hay que grabarse en la mente esta frase de Confucio. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantes y sigas adelante. En este mundillo, el fracaso no es el fin, es solo información, una lección con otra forma. Alcanzar el éxito exige una persistencia brutal para sacudirse el polvo y volver a levantarse tras cada golpe. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Hemos visto que estamos en la era perfecta para emprender y que el éxito viene de servir a los demás, vender bien y no rendirse jamás. Ya tenéis la teoría en la cabeza, ahora toca ponerla en práctica. Imaginad ese inmenso pasillo lleno de oportunidades esperando. El camino hacia esa libertad financiera empieza con un simple movimiento. Así que me despido dejándoos esta pregunta para que le deis una vuelta. ¿Qué puerta vais a abrir hoy? Nos vemos en la próxima.